de saber y de saber y de saber cada día más. Es la primera máxima. La segunda máxima que él propone dice: conócete a ti mismo. En esta segunda máxima se nos propone un camino a seguir, y este camino solo se recorre al partir del conocimiento de uno mismo. Hay personas a quien les aterra conocerse. De pronto llega una emoción muy fuerte y no saben qué hacer con ella porque no se conocen. De pronto llega un pensamiento que los inhabilita para poder tomar alguna decisión eficaz porque no se conocen. Dice Freud que en el inconsciente se encuentra el caldero de nuestras emociones o el caldero de los instintos, y estos brotan hacia la superficie de nuestra conciencia en forma inesperada, inconsciente, claro, y eso nos hace reaccionar en formas que a veces nos hacen ver que no somos nosotros quienes están tomando una decisión, y sin embargo sí somos. Y tarde es que nos damos cuenta que no nos conocemos. Entonces, como segunda máxima está esta gran idea socrática que dice: conócete a ti mismo. Tercer máxima: el saber es la virtud. Ahora se nos propone en esta máxima que dice el saber es la virtud, darle un sentido a nuestra vida. Hay que conocer para valorar, vuelvo a insistir, y a partir de ahí, valorar para elegir. Estas son las normas fundamentales de la conciencia moral. Como ves, son muy sencillas, pero que abren todo un panorama y un abanico de conocimiento al cual nuestra tarea en la vida pues es andar y andar. Yo solo sé que no sé nada, o yo solo sé que nada sé. Esta frase contiene la primera forma de la conciencia moral que debe guiar todo nuestro pensamiento. Cuando esta máxima no es seguida, es muy fácil darse cuenta cuando ves a esas personas soberbias, por ejemplo, con las que no se puede hablar porque siempre tienen la razón, porque no oyen a nadie, ni entienden nada. En pocas palabras, son los ignorantes soberbios. Las explicaciones de este tipo, aunque fueran verdaderas, no propician el diálogo, condición humana por excelencia, por lo que contienen un alto grado de falsedad moral, pues no se han abierto al diálogo. Date cuenta, la verdad a veces es negar nuestros propios sueños, nuestras fantasías, reconocer nuestros fracasos, como versa un refrán popular que dice: la verdad no peca, pero incomoda. Imagínate a una persona que para escapar de su realidad, digamos que, no sé, por falta de trabajo, esta se pone cómodamente a sumergirse en sus propias fantasías, o bien en otro tipo de estados de enajenación por, no sé, alguna droga, por el alcohol, y con ello sintiéndose algo que no es. Que quede claro, sintiéndose, no sabiéndose. Pero bueno, en el momento más feliz de su historia, un amigo lo sacude sin miramientos para que juntos vayan a buscar un trabajo a esta persona, aunque sea el más humilde, uno que le permita subsistir. ¿Qué hace entonces nuestro soñador?
A lo mejor tiene una primera reacción, tal vez se pone malhumorado, maldice su suerte con los peores pensamientos y con un lenguaje popular bárbaro, ¿no? Pero después de este pequeño desahogo, si se da permiso de escuchar a su conciencia, es entonces cuando el sueño es un escape de la fantasía y no provocada por un agente químico de alguna otra naturaleza. Es rápido en pasar, fíjate, del sueño a la vigilia. Y este hombre, en este ejemplo que te doy, recupera la conciencia y decide pensar maduramente qué ha de hacer para afrontar esa verdad. El viejo Sócrates fue para los griegos ese compañero. Decididamente era un hombre impertinente, que no los dejaba dormir el sueño de su propia vida, que no los dejaba vivir la hermosura de su engaño vital, sino que se empeñaba en sacudirlos una y otra vez, para que vieran todas o la mayor cantidad de las caras de la verdad, tanto las desagradables como aquellas que dan verdadero sentido a nuestras vidas, es decir, el amor. Decía el doctor Enrique Rojas que no hay felicidad sin amor, ni amor sin sufrimiento. Los griegos se molestaban con Sócrates, de la misma manera que nos molestamos hoy en día cuando nos hacen caer en la cuenta de ciertas realidades. No sé si te ha pasado que alguien te dice tus verdades y te incomoda, claro, porque nos está diciendo unas verdades que nosotros no queremos ver, nuestras realidades. Nos dicen de nuestros peligros, tal vez inherentes, no sé, por ver la televisión, por andar tanto tiempo en el internet, y algunos otros que tal vez sean terriblemente más esclavizantes, ¿no? Como la droga, como el alcohol, como las dependencias o como las codependencias. La verdad, sin embargo, si no pasara a la acción, sería absolutamente estéril. Es decir, la verdad va acompañada del acto de tomar una acción. Cuando hablamos del dinamismo de la conciencia, la verdad es tan solo un punto de partida. Viene enseguida la segunda norma, la que le enseña al pensamiento el camino que debe seguir. Y aparece entonces la segunda norma: conócete a ti mismo. Conocer la verdad de nuestra propia vida. Conocer esta verdad es saber que no se conoce todo el camino, que conocemos tan solo nuestro proyecto de vida, si es que lo tenemos. Pero el sentido que tiene en Sócrates el conocimiento de sí mismo es un sentido, como ves, muy dinámico. Es el sentido de la verdad. Podemos entonces definir este sentido dinámico como la capacidad de confrontar y contrastar en forma gradual e insensible el mundo de los sueños y las fantasías con el mundo de la realidad. En este punto nos encontramos con la fantasía creadora, por ejemplo, en su aspecto más importante, el conocimiento moral, en sentido dinámico y creativo, que es el verdadero conocimiento moral. El conocimiento moral, como te he comentado al principio, forma parte de la esencia del ser humano y por lo tanto se manifestó a través de las religiones primitivas en todos los grupos sociales. Ahí es donde se abre esta brecha como escabrosa, porque el ser humano de hoy tiene cierta reticencia cuando se le habla de religión. Sin embargo, bueno, el conocimiento moral
como parte de la esencia del ser humano, se manifestó a través de tiempos muy remotos, donde pues en aquellos grupos en donde se asociaban las personas, que después fueron derivando en religiones primitivas, en todos los grupos sociales. La primera explicación, no ligada a ninguna religión, sino que nacida de la propia luz natural de la razón, la propuso Sócrates. Él llamó a la conciencia moral, es decir, a darte cuenta de que había acciones justas y acciones injustas. Como ya en términos religiosos se hablaría un poco del demonio tutelar. El territorio, o mejor dicho, el término demonio entre los griegos no tenía desde luego el mismo significado que hoy le damos, sino que era una especie de como de voz interna que le era familiar, pues la conocía bien, y que le recriminaba cuando algo no estaba bien y viceversa. Esta voz la escuchaba continuamente desde la niñez. La conciencia moral o el demonio tutelar al cual se refería Sócrates no se dejaba oír para enseñarle nuevos conocimientos, sino que por el contrario, hablaba para disuadir a Sócrates de determinados proyectos, para apartarlos o para apartarlo de objetivos equívocos, que aunque parecieran placenteros y que le podían brindar algún placer, no conducían o no lo conducían a ser una mejor persona.